explicar. Esta casa permitiría la educación de los niños por sus padres en casa, siempre y cuando los alumnos superen cada año un examen de conocimientos mínimos. Muy bien, pues, en primer lugar queremos explicar a qué creemos que viene esto. Bueno, nos parece que aquí vamos a hablar sobre la libertad de los padres para elegir la educación de su hijo frente a la obligación del gobierno de asegurar una educación para los niños. Y bien, ¿qué ocurre? En primer lugar, vamos a dejarlo muy claro. El gobierno tiene esa obligación de que los niños tengan una educación y tengan una educación mínima en la que lleguen a unos conocimientos. Nosotros vamos a asegurar que esto se mantenga así. ¿Cómo vamos a asegurarlo? Pues, como ya dice la moción, con un examen que van a hacer todos los niños. Ya se eduquen en casa, ya se eduquen en los diferentes colegios. Bueno, ¿qué vamos a plantear? Vamos a plantear un status quo actual. Ahora mismo ya tenemos que los padres tienen libertad de elección a la hora de educar a sus hijos. Pueden elegir un colegio público, pueden elegir un colegio concertado, pueden elegir un colegio privado, y dentro de esto que implique religión, que no, que enseñen los valores que los padres creen más adecuados. ¿Qué vamos a llevar con esta medida? Bueno, pues que esta libre elección de los padres a la hora de educar a sus hijos llegue un poco más lejos. Vamos a hablar de quiénes son estos niños. Bueno, la gran mayoría, por la situación actual de los padres, van a mantenerse en las escuelas. El cambio no va a ser de forma genérica, se van a dar casos concretos. Bueno, ¿cuáles creemos nosotros que son estos casos? Pues, por ejemplo, niños con necesidades especiales, en cuyo caso los padres están más preparados porque ya los llevan educando y se llevan preparando desde el momento en el que han nacido y saben perfectamente cómo tratar con su hijo, tanto con la necesidad en general como el caso concreto del niño al que conocen porque lo están criando. Los padres que no creen en los valores que el gobierno les está dando, bueno, yo sé que mi hijo tiene que ser educado, pero no creo en los valores que el gobierno enseña. Pues bien, estos padres tienen el derecho de darle la educación que creen necesaria, siempre y cuando cumplan con esos conocimientos, como decían, que van a asegurarse mediante un examen. Estos padres van a tener el derecho de educar a sus hijos como crean conveniente dentro de sus casas. Su pregunta. Sí, ¿me podría concretar un poco más respecto a qué se refiere con niños especiales, la relación con la educación? Niños con necesidades especiales, bien. Niños con algún problema físico, niños con algún síndrome, como puede ser síndrome de Down, niños con TOC, niños con muchísimas enfermedades o dificultades que se están viendo cada día más en las escuelas y que cada vez están viendo cómo las escuelas tienen muchísimas dificultades a la hora de llevar a cabo suplir estas carencias, estas complicaciones, que en casa podrían verse mayormente facilitadas y cuidada gracias a que, como decía, esos padres conocen a su hijo y saben cómo suplir estas necesidades. Bien, seguimos con otros dos casos en los que los padres pueden preferir educar a su hijo en casa. Los padres que, porque tienen un mayor nivel de estudio, porque son educadores, porque se dedican a ello, simplemente porque creen que pueden hacerlo mejor o porque piensan que es más fácil que el niño aprenda en un ambiente más individual, prefieren hacerlo en casa de este modo. No por rechazo, no por necesidad, simplemente porque lo prefieren así. Si tienen la posibilidad y si se aseguran, como ya decíamos desde un primer momento, que van a poder hacerse, estos padres deben tener el derecho a educar a los niños en casa. Su pregunta. Sí, ¿me puede explicar cómo las escuelas no van a estar más especializadas con los padres cuando han estado trabajando durante años precisamente para tratar a estos niños frente a unos padres que solo han tratado a su hijo y realmente solo conocen a su hijo? De nuevo, las escuelas evidentemente tienen programas que pueden facilitar estas ayudas, pero se ven enfrentados a muchas dificultades, a muy diversas dificultades, frente a muchos otros niños que no tienen estas dificultades. Sin embargo, los padres tienen un solo niño con una dificultad específica que conocen, porque como ustedes han dicho, es su hijo al que están criando y al que conocen y saben cómo tratar con ese problema. Por lo tanto, la atención va a estar más centrada en ello y el cuidado y el desarrollo de su educación va a poder tener una mayor calidad. Y solo queda un último caso, padres que por poder permitírselo prefieran pagar a educadores privados, igual que actualmente se están llevando los niños a escuelas privadas.
Que también, de nuevo, si ahora mismo se tiene este caso de poder permitirle que los niños vayan a escuela privada, ¿por qué no vamos a negar? Porque vamos a negar la posibilidad a los padres de darles esta educación en casa. Así que, resumiendo, tenemos un status quo actual en el cual los padres ya tienen libertad para elegir a qué tipo de escuela acceden su hijo, para elegir qué tipo de educación quieren su hijo. El gobierno ya tiene la obligación de garantizar que los niños van a tener un mínimo de educación. ¿Qué queremos nosotros con esta medida? Que sin que el Estado pierda responsabilidad ni obligación, dado que va a mantener un examen que va a asegurar que todos los niños lleguen a unos mínimos y que todos los niños tengan una educación, va a aumentar la libertad de los padres a la hora de educar a sus hijos. Por lo tanto, frente a qué perjuicios no se van a producir, porque la responsabilidad del Estado se va a mantener ahí, y a un beneficio que es la mayor libertad de los padres a la hora de elegir la educación de su hijo, y a mayores posibles beneficios a la hora de que esta educación se centre en el alumno concreto, como los casos que decíamos, de necesidades especiales, de padres que son educadores que tienen mayor nivel de estudio y se lo pueden pasar a su hijo, padres que quieren financiar una mayor educación a su hijo con un nivel más alto. Estamos diciendo que con una posible mejora de la educación, con una mayor libertad de los padres de elegir la educación de su hijo y un mantenimiento de la responsabilidad del Estado, creemos que esta moción debe pasar. Muchas gracias. Muchas gracias al líder de gobierno por su discurso. A continuación damos la bienvenida al líder de oposición para que continúe con este maravilloso. Creo que el problema que ha tenido el gobierno es que en ningún momento han llegado a justificar la necesidad de esta medida. Es decir, en su propia introducción ya venían diciendo hay una enorme diversidad de colegios, de diferentes religiones, de diferentes cosas, entonces realmente nunca llegan a justificar por qué es necesario que los padres tengan esta posibilidad de hacer esto si ya hay tanta diversidad como decían anteriormente. Luego nos traían un ejemplo que es el de las capacidades especiales. Entiendo que uno, los padres no saben todo, que los centros especializados lo harán mucho mejor, y dos, que estos niños no van a colegios normales, que van a centros especializados, es decir, que no van a estar en el colegio sufriendo, que van a un centro especializado que sabe mucho más, o probablemente mucho más, que los padres. Entonces, yo como oposición creo que puedo sesgar esta libertad, y puedo sesgar esta libertad de los padres de elegir todo lo que quieren hacer con la educación de los hijos a cambio de una cosa. ¿Y por qué quiero sesgar su libertad en cambio a esto? En primer lugar, solo ya lo he dicho anteriormente, creo que ya les ofrezco suficientes posibilidades y diversidad de colegios. Pero ahora viene lo importante, que al final del día la educación de estos niños va a ser peor. ¿Y por qué esto no lo puedo permitir como gobierno? Porque estos niños no están teniendo la elección, no están eligiendo si tener este tipo de educación en casa o en el colegio. Entonces, como son vulnerables a esta decisión y la van a tomar los padres, y son vulnerables a elegir si se quieren educar en casa o si les tienen que educar el colegio, entonces, o bueno, están coaccionados o son pequeños y no quiero que elijan a esa edad tan temprana, pues entonces tengo que garantizar que los niños, como gobierno, no puedo permitir que estos niños tengan una peor educación cuando ni siquiera ellos han podido elegirlo. Esta va a ser nuestra línea argumental, que la educación peora y que como gobierno no puedo aceptarlo. Bajas. Entonces está diciendo que un niño debería decidir exactamente sobre todas las cosas de su educación, sobre si No, un colegio privado o público, religioso o no religioso. No, entiendo que los padres pueden elegir eso, pero no me parece tan grave como que elijan entre que su educación sea peor o sea mejor. Y voy a explicar por qué la educación va a ser peor. En primer lugar, porque no se te da una educación completa. Hay dos framings importantes aquí. En primer lugar, un proceso psicológico llamado mnemotomía, que significa que de los años 0 a 6 es tremendamente relevante para tu proceso de socialización. Y en segundo lugar, que la función del colegio no solo es educarte en contenido, que es lo que podrían hacer tus padres. La función del colegio también es que aprendas a trabajar con personas, a socializar, a adaptarte a situaciones de vida real. Es decir, ¿qué pasa si en un proyecto de equipo alguien no trabaja? A eso me voy a enfrentar a la vida real y me tengo que aprender a adaptar a un entorno diferente. ¿Qué pasa? Que en el entorno con tu familia siempre te quieren y siempre estás acogido y siempre están ellos queriéndote. A lo mejor cuando llegas al colegio llegas y te das cuenta que no puedes seguir siendo así, que a lo mejor tienes que cambiar cosas de tu carácter porque no se acepta que de repente sueltes un insulto. Es decir, cosas que en una sociedad, que tu familia te puede aceptar porque te quieren siempre, cosas que a lo mejor en un colegio no te van a aceptar porque estás en una sociedad y te tienes que adaptar tú mismo. Entonces, ¿cuál es el problema?
Dos, en primer lugar, que pierdes cosas que son importantes para aprender en un entorno social, que son ciertas habilidades como el trabajo en equipo, que son ciertas habilidades como socializar, como enfatizar, algo que hoy las empresas consideran tremendamente importantes, el trabajo en equipo y luego tus habilidades de socializar, porque hoy más que nunca es importante estas habilidades. Entonces, entiendo que el niño puede seguir socializando, que puede ir a una quedada, pero no es lo mismo que el niño quede con unos amigos, que son sus amigos, a que un niño tenga que adaptarse a un entorno nuevo y que tenga que trabajar con gente que no conoce de nada. Y en segundo lugar, de parte de este argumento, es que hay situaciones de la vida real que nunca se llega a adaptar. Es lo que les decía anteriormente. Si un niño en un trabajo no trabaja, en un trabajo en equipo, pues esto es importante y el niño tiene que aprender qué hay situaciones así y cómo apañarse con ellas. Y por tanto, estos son el primer argumento que decimos que no se ofrece una educación completa porque hay una parte fundamental que nunca se llega a ofrecer. Y como les decía, los niños son vulnerables, es decir, no les estoy permitiendo elegir si quieren esta educación buena o esta educación más mala. Y les estoy diciendo que es mala esta educación. Y entonces, en ese caso, como gobierno, no puedo permitirme que los niños tengan esta educación peor y que tengan una desventaja frente al resto de niños que sí han tenido la suerte de ir a un colegio y no ser educados en casa. Segundo argumento, se favorece el adoctrinamiento. ¿Por qué no van al colegio? Y esto lo decía el primer gobierno. Dice que hay valores que el gobierno enseña contrarios a ellos. Bien, entiendo por esta moción que estamos en un paradigma liberal occidental, es decir, que todo el mundo va al colegio, que está la opción de homeschooling y que se asegura una buena educación, es decir, paradigma liberal occidental. Entonces entiendo que los valores tampoco pueden ser tan pésimos y que hay una variedad de opciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que les plantean dos mundos que en realidad planteaba el gobierno. El primero es que los padres sean unos extremistas radicales. ¿Por qué? Porque están en contra de todos los valores que les ofrece el colegio. Y en ese caso, a lo mejor creen que el hijo no tiene que estar con negros. ¿Qué es lo que pasa? Que se les incalca unas ideas en este sitio que a lo mejor se les incalcaría igualmente por estar con esa familia, pero si fuesen al colegio podrían ver que estar con negros no está mal y que esos son igual que nosotros. Es decir, que cuando tienes una diversidad de opciones y no solo estás en tu familia, sino que estás en un entorno completamente diferente y ves una serie de casas que si solo estando en casa no llegarías a ver, entonces sería un gran problema porque no llegas a esta convivencia y a esta diversidad a la que tienes que llegar sí o sí, porque en el mundo en el que convivimos se necesitan diferentes perspectivas, se necesita pensamiento crítico. Entonces, este es en el caso que los padres sean los extremistas radicales, pero no tiene por qué ser ese el caso. No entiendo que a lo mejor los padres no pueden llevarte al cole todos los días o lo que sea. Pues en ese caso sigue siendo malo. En el caso de que los padres no sean radicales, pero en el caso de que tus padres no te lleven al colegio. ¿Por qué? Porque te enfrentas a mucha menos diversidad. Es decir, que no llegas a ver cosas que pasan en el día a día, que son parte de la sociedad y que tienes que ver y adaptarte a ellas y llegar a conocerlas en tu día a día. Por ejemplo, a lo mejor no entiendes lo que es ser LGTB y en el colegio sí llegas a entenderlos. Es decir, tienes que ver una diversidad de ideas, tienes que ver una diversidad de perspectivas que no vas a llegar a ver si solo estás en tu casa, porque tu casa tiene una serie de valores, tiene un conjunto de valores, y luego en el cole conoces a gente completamente diferente, una variedad de valores, y es muy importante que una persona desarrolle este pensamiento crítico y desarrolle esta capacidad de ver más allá de una simple idea. Y por tanto, de nuevo, el pensamiento crítico es algo fundamental que se pide para el futuro y que un niño va a necesitar. Como gobierno, no me puedo permitir que este niño esté en esta desventaja, teniendo en cuenta que desde un principio no sería culpa suya que estuviese en esa desventaja. Y finalmente, tercer argumento, y es que serían peores resultados, por dos motivos. En primer lugar, porque la escuela está especializada, es decir, los padres a lo mejor tienen una carrera de ingeniería, pero en el cole saben cómo educar a un niño, saben cómo tratar a un niño y saben de todas las asignaturas, porque tienen oposiciones, porque tienen estudios, etc. Pero en segundo lugar, porque vamos a ver qué hace cada centro, ¿no? Es decir, un centro privado opta por buenos resultados porque quiere esta fama y porque quiere este dinero. Un centro público pues es el gobierno y el gobierno quiere buenos resultados porque de nuevo quiere tener los mejores resultados en la OCDE ante el mundo o porque quiere que el país pues vaya bien, al final es la educación. Pero en cambio los padres tienes cero garantías. Estoy de acuerdo que muchos padres quieren que su hijo sea lo mejor del mundo, pero hay casos en los que no te puedes asegurar que sea así. Mis padres quieren que yo esté sana, pero eso no significa que todos los días me hagan verduras para cenar. Es decir, que en muchos casos el hecho de que sean los padres y que no tengo ningún control sobre ellos y que no sé cuáles son sus intenciones, tengo cero garantías. Por tanto, les tenemos tres cosas. Que al final del día la educación va a ser mucho peor y es injusto que los niños estén en esta desventaja justamente porque no se les da la opción de elegir, o si se les dice la opción de elegir pues son demasiado pequeños para ellos. Y les decimos tres cosas. La primera es que no se te da una educación completa, se favorece el adoctrinamiento y además los resultados van a ser peores. Gracias. Muchas gracias. Segundo, primera palabra de posición por abrir el debate para la oposición. Damos la bienvenida al vicepresidente del gobierno para seguir con el debate. El problema que se nos plantea aquí es cuándo
hablamos de la mayoría y cuando estamos hablando nosotros de las minorías, de los pequeños grupos que pueden tener problemas. Usted nos comentaba, ¿qué pasa si nunca ha visto un negro? ¿Qué pasa si este niño es el negro? ¿Qué pasa si este niño es el que está en un pueblo, no puede acceder a otro tipo de educación y la opción que hablemos con más libertad, como comenta mi compañero, en esta opción que este niño negro, como usted ha dicho, hay mucha gente que lo discriminaría, tiene una nueva opción que sus padres pueden educarlo en su casa porque en su pueblo la gente es racista y él va a tener un problema a largo plazo, un problema de bullying, un problema de que no lo acepten y los padres digan, vamos a ver qué necesidades podemos utilizar, qué podemos hacer porque nosotros pensamos que la educación que le está dando en ese colegio donde no se está respetando a este niño racializado no es adecuada. Esto es lo que estamos comentando de posibilidad de que haya discordancia entre la educación que se da en el colegio, porque la educación en el colegio no solamente son los profesores, que también en muchos casos pueden ser racistas, sino los alumnos y esta socialización que usted me dice. Si estamos ante niños LGTB, ante niños racializados, ante niños con necesidades especiales, puede ser que estos padres digan, en este colegio se está haciendo daño a mi hijo, tanto porque los padres no tienen, los profesores no todos tienen por qué estar preparados, y les recuerdo que es mucho más difícil que usted forme al profesor de matemáticas, al de lengua, al de sociales, al de todas las asignaturas en cómo tratar con un niño sordo, cómo tratar con un niño asperger, cómo tratar con un niño TOC, que el padre, que sabe perfectamente cómo tratar con eso, adapte esa curricularidad a estos niños, o que contrate, como le hemos comentado, a un profesional que él sí que entienda que puede hacer eso, porque les recuerdo que esto no va para la mayoría de niños, sino que va para los niños que los padres elijan, y los padres quieren lo mejor para sus hijos, y en estos casos minoritarios puede ser que estos colegios no estén ofreciendo algo, o estén ofreciendo algo que haga daño a estos niños. Su pregunta. Entiendo que al niño se le protege, pero además no sería mejor meterlo... O sea, no es verdad que ahora de repente todo el mundo es racista, lo que estoy diciendo es que no sería mejor meterlo en el colegio y así se hace una adaptación de esta raza, aun si estuviese súper discriminado. Y para eso sacrificamos a nuestro hijo que va a estar durante toda su carrera escolar metido aquí. ¿Qué pasa? No te estamos diciendo que no puedan volver a incorporarse a los estudios. Si luego en el instituto ve que hay más opción en el instituto, podría volver. Si ve que en la universidad quiere ir a la universidad, podría volver. Pero cuando un padre detecte que su hijo tiene un problema, puede tener la opción, como lo hemos comentado, de no cambiarlo de colegio, no cambiarlo, sino de decir, voy a hacerlo yo, voy a intentarlo yo. Porque además, incluso como lo hemos comentado, si el padre falla, que es lo que ustedes podrían decir, que puede suceder incluso en el caso de que los padres fallen, que es lo que ustedes nos comentan, que no nos han terminado de demostrar porque el padre no puede ser capaz de enseñar y dar esas competencias, sí, que cuando el padre falla, el hijo va a volver a esa competencia y va a seguir desarrollándose, como pasa con muchísimos niños que repiten y no pasa absolutamente nada y siguen con un desarrollo normal cuando no han sido capaces de superar las competencias. ¿Esto qué significa? Que no tenemos los perjuicios porque estamos individualizando la educación. ¿Por qué? Porque conseguimos que el niño, en este caso, el padre pueda decir si está sufriendo unos daños o no está sufriendo unos daños. Y padre sea quien elija cómo nos enfrentamos a este desafío que es educar al niño. Su pregunta. Entiendo que es muy poco probable que una persona negra súper discriminada esté en un pueblo rodeado de blancos y no se mude, ¿no? Puede pasar. Y en ese caso que pueda pasar es cuando podemos aceptar, o sí que pueda suceder, un barrio gitano, por ejemplo, un niño gitano que pueda estar en un barrio que también se ve afectado por ese tipo de cosas, un niño LGTB que pueda suceder, un niño con TOC, que sí que aparecen muchísimos, todos esos casos pueden aparecer y pueden ser que no haya centros adecuados alrededores, que el padre pueda ir. Incluso, usted me está planteando que cuando podemos plantear una opción que realmente permite que el padre no tenga que mudarse, porque en muchas ocasiones a lo mejor este padre tampoco puede mudarse, porque claro, pues existe esta otra alternativa. Y con esta alternativa estamos consiguiendo superar estos problemas, si me dan claro, superar estos problemas que pueden aparecer en muchos casos, en el caso de las necesidades especiales o en el caso de que los valores de los padres se contrapongan con los que se está apareciendo en el colegio, no solamente por los alumnos, sino también por muchos casos de los profesores. Y como les repito, en la mayoría de casos probablemente los padres elegirán por llevarlo al cole, pero en los casos en los cuales los padres elijan y vean que sus hijos están teniendo problemas, tengan la posibilidad de defenderlos. Su pregunta. ¿Acaso el niño va a dejar de ser negro cuando acabe los años de educación y se va a enfrentar en un mundo sin discriminación en su No, pueblo? pero probablemente pueda ir a un colegio diferente en el cual no vaya a tener el trauma durante toda su vida, o vaya a ir a una universidad diferente, o vaya a ir a un lugar diferente cuando ya sus padres puedan cambiar el hábito, cuando puedan cambiar o con una posibilidad diferente, pero si están restringidos a un momento, que puede suceder en muchos casos, si están restringidos, en estos casos podrán tener la opción que no hace daño a nadie, como lo estamos comentando, porque ustedes nos han demostrado que el hijo vaya a recibir una educación peor, porque usted nos dice, no va a poder desarrollar estas competencias, porque no va a poder desarrollar la competencia, si puede tratar con un profesor particular, si puede tratar con los padres, si puede luego incorporarse en un parque, puede relacionarse con mucha cantidad de niños, incluso si este niño cuando va al colegio, los compañeros cuando hay un trabajo en equipo le tratan mal, no comparten con él, no le dejan trabajar o suceden muchas de esas cosas, lo que va a suceder es lo contrario, que esa competencia que usted quería conseguir va a sentir rechazo el niño de trabajar en equipo o va a sentir una serie de rechazo de las competencias que usted me está diciendo, porque los niños que pueden haber alrededor, incluso los profesores que pueden tener unas ideas diferentes,
hagan que se produzca un rechazo ante ese tipo de educación por parte ya del propio niño. De manera que hay una serie de necesidades especiales que los niños pueden mantener y que los padres están en su derecho de intentar por lo menos defenderlo, que es lo que estamos planteando. Si no pueden llevarlo a un colegio privado, si no pueden llevarlo a un colegio concertado, si tiene que ir a un público y tiene que hacer una cosa, pero tendremos una opción nueva que, como lo hemos comentado, tiene la ventaja de que en el caso de que falle, pues lo intentamos de otra manera, pero con una normativa normal, que es que un niño repita un curso, y entramos en este punto. Y luego también lo que comentábamos, si un padre tiene la capacidad suficiente como para darle una educación diferente que quiera aportarle, porque tiene la capacidad económica, porque tiene la capacidad social, porque tiene una serie de capacidades que quiere aportar a su hijo, si el padre está trabajando y ganándoselo para ello, nosotros entendemos que puede tener esa libertad de contratar una serie de profesores particulares, de llevarlo a una serie de campamentos, de hacer una serie de educación diferente, adecuada a lo que él considere, sobre todo porque está superando estos exámenes que no tienen por qué ser simplemente exámenes de conocimiento, porque ustedes nos dicen, es que los conocimientos se pueden aplicar a cualquiera, pero esos exámenes a día de hoy son exámenes competenciales que suceden muchísimo de los colegios, entonces realmente sí que podemos estar valorando y estas competencias suceden o no, porque estas competencias también son evaluables, como otra serie de pruebas que también existen y también se realizan a día de hoy en todos los tipos de centros. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Ahora mismo estamos en una situación en la que los padres tienen libertad para elegir, pero es que cuanta más libertad puede tener el padre, más posibilidad va a tener de defender a su hijo y de, como él, como padre, que sí que ve cuáles son las necesidades concretas en cada momento de su hijo de forma muchísimo más individualizada que cualquier tutor o que cualquier profesor, va a ser quien diga, mi hijo está sufriendo ahora mismo, mi hijo no está sufriendo, mi hijo debería socializarse con más niños, mi hijo no debería socializarse con más niños porque eso puede ser peligroso para él o peligroso para su futuro. Entonces, ¿qué sucede? Damos la libertad al padre, que es quien más conocimiento va a tener, más que cualquier tutor, más que cualquier profesor, y aquí se desarrolla una mayor libertad que lo que produce es una mayor seguridad en lo que es la educación de estos niños, porque en muchos casos, como lo hemos comentado, puede haber casos en los que los niños se vean rechazados por esta educación y crear aún más rechazo, no solamente a nivel de trauma por temas de bullying o cosas similares, sino por rechazo a estas competencias o rechazo a este sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso, vicepresidente del ministro. Damos a la vicepresidenta de oposición para seguir con el debate. La bancada contraria nos tenía que demostrar que el homeschool era la alternativa menos lesiva para los problemas que se pueden encontrar en los diferentes planos. No lo han hecho, les vamos a demostrar por qué no y por qué no se debería hacer. El equipo contrario nos ha mencionado un caso muy curioso de un niño negro que vive en un pueblo lleno de blancos y va a estar súper discriminado. Si este niño lo estás metiendo en un clima aislado, insolado, en el que no va a conocer otras realidades, obviamente no va a saber afrontar la realidad, no va a saber adaptarse a estos sitios, porque es una realidad que puede estar discriminado, puede que sea una realidad que le vayan a discriminar. Entonces tiene que encontrar unas maneras de desarrollarse socialmente para no estar discriminado. El niño, después de esos años de colegio en casa, no va a dejar de ser negro y va a salir a un pueblo de blancos en el que ya no lo van a discriminar. Entonces, obviamente, no le estás dando la alternativa menos lesiva, sino la que más, porque estás haciendo un niño que va a estar discriminado ya de por sí, pero es que además no va a saber defenderse y no va a saber cómo actuar frente a estas situaciones. Bien, nos planteaban cuatro posiciones, ¿no? En el que hay padres que quieren educar a los niños en casa porque tienen necesidades especiales. Bien, para empezar, esta es una medida inútil porque aunque el padre conozca a su niño, están preasumiendo que no es verdad la mayoría de las veces que el padre va a saber más sobre esa enfermedad que un experto que hay en colegios especializados para estos niños. Obviamente hay colegios para niños que tienen TOC, obviamente hay colegios para niños que tienen síndrome de Down, y estos colegios van a saber muchísimo más y van a estar mucho más informados para tratar estos problemas que un padre que solo ha tenido al niño enfermo y se cree que ya lo conoce todo. Seguramente van a saber muchísimo más estos centros, entonces la necesidad del homeschool por las desventajas tan grandes que vamos a tener después no va a ser la medida más efectiva ni mejor. Luego, que los padres no estén de acuerdo con los valores del gobierno. Bien, para empezar, el colegio no te doctrina y siempre pueden los padres enseñarle unos valores aparte. Yo he ido a un colegio laico, pero soy cristiana, entonces obviamente mis padres me han inculcado unos valores desde casa. No es incompatible que los padres hagan unos valores con unos valores estándar que hay en el gobierno y no se los puedan inculcar. Pues que aún así, seguramente, si estos valores del gobierno os parecen tan horribles y que se inculcan en un colegio estándar que no tiene unos valores
unos valores implícitos, como es la mayoría de los colegios públicos, seguramente sea porque tienen unos valores muy extremistas, y entonces estamos haciendo un caldo de cultivo para que el niño se cree en un ambiente sin conocer nada más, se le anule el pensamiento crítico y solo conozca una realidad y se le adoctrine para pensar que los negros no son personas, que los gays son enfermos, o que yo que sé, que Cataluña se tiene que separar de España porque no conoce otra realidad y le estamos inculcando unas ideas sin hacerles conocer una realidad. Entonces estamos completamente adoctrinando su punto. Y cuando ese niño vea que su figura de autoridad le dice una cosa contraria a lo que le dice su otra figura de autoridad, ¿qué es lo que va a pasar en su cabeza? Pues el niño va a tener que desarrollar pensamiento crítico y saber decidir. O sea, nos está poniendo el problema de, oye, el niño no va a saber decidir. Obviamente todos hemos visto figuras que decían cosas diferentes y hemos aprendido a desarrollar nuestros ideales. No, la mejor alternativa a eso y que el niño se haga un lío no es bien, vamos a adoctrinarle, meterle unos valores solo y que no sepa nada más, y se los inculcamos, que así el niño no se hace un lío en la cabeza. Porque claro, como el niño luego no va a salir al mundo y va a conocer otras realidades, mejor se lo inculcamos desde pequeño y le adoctrinamos. Pues no. Luego, nos han dicho los padres que creen que pueden hacerlo mejor. Eso es completamente irrelevante y no es un problema tan grande como para que tengamos que legalizar esta medida tan lesiva. Porque un padre que puede hacerlo mejor, seguramente no puede hacerlo mejor, porque estos colegios están especializados y pueden dar todos los ámbitos de una educación, que no se puede dar una educación social rodeado de niños, obviamente a un niño solo en casa. Y luego, los padres que prefieren educadores privados, también pueden un colegio privado, no es una necesidad relevante como para legalizar esta medida. Ahora vamos a pasar a construir, pero antes su punto. ¿Cuántos colegios públicos tan especializados en cada una de las necesidades de cada uno de los niños conoce usted? Es que no son los colegios, no, hay colegios especiales, centros especiales. Yo no voy a decir los que conozco, pero le digo que los hay y que si alguna familia tiene una necesidad puede perfectamente acudir a ellos. Bien, primero, no se tiene una educación completa. ¿Por qué? Porque hay una educación... la educación no es solo saber sumar, la educación es saber cómo llevarte con un niño que no te cae bien, la educación es también saber cómo trabajar en equipo, la educación también es cómo afrontar situaciones difíciles. Pero es que si tú solamente te encuentras en un clima completamente insolado y completamente que todo el rato te está confortando sin demostrarte otra realidad, no se te va a dar una educación completa, porque estamos quitando completamente la parte social. Simplemente no es una educación que tienes que saber cómo sumar para pasar ese test al año final. Entonces, obviamente no estamos dando una educación completa, lo queremos muy lesivo, que es una desventaja que en ningún momento se anula con estos problemas que nos ha puesto la bancada contraria. Luego, fomenta el adoctrinamiento, porque nosotros estamos creando a un niño en un clima insolado en el que solo tiene la idea de su padre o sus educadores privados, que les están inculcando unas ideas mediante la educación, sin hacer una educación que sea pues diferente y diversificada. Entonces el niño, obviamente, le van a inculcar estas ideas si una familia quiere hacerlo, porque el niño no va a conocer otras realidades, como por ejemplo ver los diferentes puntos de vista que tienen sus compañeros, o los diferentes puntos de vista que hay más en el mundo real, al no estar en un clima en contacto con el mundo. Lo siento, no voy a dar los puntos. Luego, además, es muy probable que igual un niño que está criándose en una familia católica, como suele pasar mucho en Estados Unidos, que muchas familias católicas extremadamente católicas, deciden criar a sus hijos en casa, pues que el niño puede salir homosexual, pero es que le han inculcado todo el rato que eso está mal, no va a saber cómo desarrollarse en un plano personal, porque no conoce las realidades. Pero sin embargo, si fuese a otros tipos, conociese a más gente, fuese a otro tipo de colegio que le diese una educación un poco más diversa, aunque sea un colegio católico, va a haber más perspectivas, puede el niño obviamente desarrollarse mucho mejor y no estar tan adoctrinado. Y no se anula el pensamiento crítico al darle solo una idea y solo poder pensar de una manera y solo ver una realidad, pues no tiene ese pensamiento que te hace elegir qué es lo mejor, porque esto está mal, porque esto está bien, si simplemente le estamos diciendo esto está bien, esto está bien, esto está bien, sin conocer otro plano. Y es que además hay peores resultados. ¿Por qué? Porque es que el incentivo que tiene una familia por educar a su hijo bien no va a ser nunca tan grande como el que tiene una institución. ¿Por qué? Porque como la mayor ambición que puede tener el padre es que quiero educar bien a mi hijo. Vale, pero es que no siempre el padre lo va a poder dar. Pero es que, sin embargo, los colegios privados tienen una motivación que es muy grande y van a dar mucho por ella, que es el lucrarse. Entonces van a querer tener los mejores resultados y educar de una manera muy buena a sus hijos porque quieren lucrarse. Da igual cuál sea el fin, sino que es muy importante y tiene mucho peso. Y luego los públicos, que es el propio gobierno el que los está rigiendo estos centros, y un gobierno quiere, en una democracia occidental, quiere la mejor educación para sus ciudadanos, ya que son el futuro de la sociedad. Entonces van a querer siempre dar la mejor educación
comparado con un padre que mucho que va a querer, porque quiero mucho a mi hijo poder dar mejor educación, sin para empezar poder darla y simplemente sin esa motivación. Muchas gracias. Muchas gracias a Lucía por su discurso y vamos a miembros del gobierno para continuar el debate en cámara. En primer lugar, vamos a realizar una serie de matizaciones para contextualizar adecuadamente este debate. En primer lugar, ustedes nos han traído desde Cámara Alta de Oposición que los conocimientos no serían completos. Bueno, pues nosotros entendemos por conocimientos mínimos cierto grado de conocimientos completos. Y esto además nos lo plantean en un escenario en el que nuestra educación cada día está llegando a un grado de especialización mucho más avanzado, en el cual cada vez desde que somos más jóvenes nos inculcan una especialización. Entonces no entendemos eso de conocimientos completos, pues tenemos que, recordemos, superar una serie de exámenes de conocimientos mínimos y que entendemos son suficientes, pues los ha fijado el gobierno. En segundo lugar, ustedes nos han caracterizado a los padres como unos padres carceleros, que no van a motivar a sus hijos a que se relacionen. Incluso nosotros les decimos, en un escenario en el que esto sea generalizado y sin obviar que es una opción, que algunos padres lo decidirán y que otros padres no, los padres tenderán a promover a sus hijos a socializarse, no solo con alumnos de otros colegios para que vean el entorno en el que se desarrollan ellos, sino con alumnos alumnos o hijos que también están llevando a cabo su educación en casa. Entonces, matizado esto, vamos a contextualizar más adecuadamente. Esto es opcional, no es algo que se vaya a generalizar y no es algo global. Y como es opcional, requiere dos cosas. Un periodo de reflexión de los padres que van a decir que la mejor opción es educar a sus hijos en casa por sus orientaciones, por su preparación, y en otro caso es una opción para aquellos padres que por motivos personales, profesionales, no pueden plantear, una educación adecuada en unos centros adecuados a sus hijos, pues porque igual están en una zona despoblada, de lo cual volveremos a reincidir. Entonces, esta moción plantea un beneficio a tres sujetos: a los padres, a los hijos y al Estado. Y nosotros nos vamos a centrar en los hijos y en el Estado. En primer lugar, a los hijos se refuerzan aquellas materias en las que los sujetos están más interesados. Estamos cumpliendo un cupo, que es los conocimientos mínimos, pero estamos reforzando aquellas materias por las que el sujeto siente especial predilección. Si a mí me gusta más la física, pues voy a centrarme más en física y no voy a tener que impartir 4 horas semanales de lengua que pueden retardar o al menos limitar mi capacidad de avanzarme en la física. En segundo lugar, además que promueve el interés en esas determinadas materias. Y creemos que esto es positivo. En un entorno globalizado como en el que nos encontramos, la especialización es positiva y por eso no la vamos a negar, pero siempre cumpliendo un estándar mínimo. En segundo lugar, eficiencia, el tiempo. Hay una mejor asignación del tiempo. Y es que los sujetos, los individuos, van a poder gestionar si un hijo tiene determinadas carencias en lengua y va demasiado sobrado en matemáticas, no necesitará 1 hora en matemáticas y en cambio puede que necesite 1 hora y media de lengua para cumplir ese estándar mínimo. Entonces asignamos mejor el tiempo que lo hacen los centros actuales. En tercer lugar, eliminemos entornos conflictivos y esto es súper importante. Venga, su punto. ¿En qué momento las pruebas, por ejemplo, de conocimientos mínimos, como puede ser el CDI, la revalida de la selectividad, miden los conocimientos sociales y las habilidades sociales? Ahora vamos a entrar sobre los conocimientos sociales, pero déjeme explicar mi argumento de los entornos conflictivos. Eliminamos entornos conflictivos. Sabemos que el bullying es algo que afecta actualmente a nuestra sociedad y que es muy negativo y se da en los entornos escolares. Y nosotros les planteamos que se puede eliminar de origen, pero más importante, se puede eliminar una vez ha surgido. Y en casos extremos, porque hay esas personas que sufren bullying, un bullying muy extremo, los padres pueden coger y sacar a su hijo para llevar a cabo una educación en casa y eliminar ese entorno, cuando las autoridades educativas, como estamos viendo, no son capaces de poner fin a este problema. Cuarto argumento,
la educación en casa ya se realiza. Esto es algo que es obvio, se realiza. ¿Y qué ocurre? Que las personas que salen después de haber tenido una educación en casa no están integradas. Les voy a contar un caso. Un caso de un estudiante español que fue educado en su casa por sus padres, realizó la selectividad, sacó muy buena nota, pero no podía aplicar a ninguna universidad española porque no había realizado el bachillerato. Entonces, ¿qué ocurrió? Que le cogieron en la Universidad de Manchester, que seguro que es una universidad muy mala. Entonces, les decimos, estamos integrando a estos sujetos que están fuera del entorno. Y su argumento de las habilidades sociales. Nosotros, o sea, usted nos plantea que los padres son muy negativos, que van a cohibir a todos sus hijos, que les van a encerrar y les van a adoctrinar. Bueno, nosotros les decimos que no, por favor. Las probabilidades de que en un entorno en el que esto se ha generalizado, los padres tiendan a juntar a sus hijos, en el peor de los supuestos, con solo estudiantes que realizan, hijos que tienen su educación en casa, ya está eliminando esa parte del adoctrinamiento o de los males sociales que ustedes nos defienden, pero es que ese es el peor de los supuestos y creemos que no va a ocurrir. Voy a conceder más puntos. Y voy a traer un último argumento, un argumento que es positivo para el Estado. En nuestro Estado actualmente hay una superpoblación en los núcleos urbanos. Se está centralizando toda la población en los núcleos urbanos y de los núcleos urbanos no sale. Entonces la educación se está centrando ahí. Nosotros defendemos que con este argumento las familias pueden llevar a cabo su educación en núcleos descentralizados, en los que son vitales para nuestra economía, porque la agricultura es algo que no podemos negar, que es lo que nos da de comer. Entonces creemos que los padres pueden ir a ciudades, aldeas, y allí educar a sus hijos con las mismas garantías que lo podrían hacer en una ciudad como Madrid. Entonces, eso es algo que a día de hoy no ocurre y que creemos que es necesario que por lo menos dar esa opción para que los padres puedan decidir. Muchas gracias. Muchísimas gracias al extensionista del gobierno por su discurso. Llamamos al extensionista a la oposición para que continúe con el debate en más bajas. No, se puede decir. Me ha sonado flojo. Lucía, por favor, habla sentada. Que no, que puedo. Sí, pero no hace falta. Que no, de verdad, que puedo apoyar el pie, eso sí, lo puedes andar. Sí. Yo me siento más cómoda de unas pequeñas aclaraciones en primer lugar. En primer lugar, Cámara Alta del Gobierno lo vamos a refutar directamente con nuestra línea argumental, así que pasemos a la Cámara Baja del Gobierno directamente, que nos hablaban de dos beneficios, primero para los hijos y en segundo lugar para el Estado. Bien, nos hablaban para los hijos porque puedes generar un plan de estudios adaptado para los niños. ¿Vale? Genial, fenomenal, no nos han dicho ni cómo, ni cuándo, ni por qué, y además ese plan de estudios adaptado ya se puede dar en la educación formal en ciertos colegios que pueden elegir los padres, por tanto no entendemos cuál es el problema. Luego nos explican mejor gestión del tiempo porque así damos una hora menos de matemáticas. Bueno, el impacto es mínimo frente a las consecuencias negativas y positivas que se pueden dar del hecho de que se vaya a la educación formal, tal y como explicaremos en nuestra línea. Nadie ha muerto por dar una hora más de matemáticas, por lo tanto no es el problema. Y el tercer punto, el más gracioso de todo esto, es que el entorno conflictivo va a mejorar. No, mira, perdón, es que esto no va a ser así, porque en primer lugar va a ser malo para ese niño que se va a sentir raro porque se tiene que ir de la educación formal porque resulta que le están haciendo bullying. En segundo lugar va a ser malo para los que hacen bullying porque se va a normalizar y se va a mantener este comportamiento. Lo que tenemos que hacer es una integración, por eso no es positivo. En segundo lugar nos hablan de los
de lo bueno que es para el Estado, porque hay una superpoblación y la educación lo va a solucionar. Bueno, esta superpoblación en las ciudades se da precisamente por el trabajo, no por la educación, no vemos cómo va a solucionar este problema. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a la línea argumental que trae Cámara Baja de Gobierno, porque creemos que hay una cosa muy importante que nos ha centrado en este debate, que es cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios para este niño en función de las distintas de qué tipo de educación tengas, ya sea en casa o ya sea en la educación. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta dos cosas que no se tienen en cuenta en este debate. Primero, que la educación existe para enseñar conocimiento, y dos, para formar. Vamos a ver cómo ninguno de estos dos objetivos se cumplen dentro de esta educación dentro de casa, y por eso Cámara Baja de Oposición ganamos este debate. Vale. ¿Por qué no se enseñan de forma adecuada estos conocimientos a pesar de este supuesto examen que se va a hacer? Mira, que se supone cada año un examen de conocimientos mínimos solo garantiza que los niños suban de curso o que se convaliden. No garantiza que adquieran los conocimientos ni que se superen los exámenes. Esto es muy importante, señores, porque es menos probable que se adquieran estos conocimientos de forma efectiva cuando se dan por parte de los padres. Vamos a ver dos mundos, uno el que nos ha presentado Cámara Alta de Gobierno, el que se centraba solamente en las necesidades especiales, pero luego lo vamos a abrir el debate también viendo cómo, además, que tampoco funcionaría ningún tipo de niño en este debate. Por tanto, vamos a ir primero a las necesidades especiales. ¿Qué es lo que pasa? Yo les adelantaba desde un punto de información si los padres están suficientemente especializados, y resulta que lo único que nos han dicho es que conocen más al niño. Bueno, vean, los padres no están formados específicamente precisamente para cumplir estas necesidades o para formar a los niños de forma efectiva o saber cómo integrarles esta educación a aquellos niños con necesidades especiales. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Miren, yo tengo una abuela que tiene Alzheimer. ¿Qué es lo que le pasa? Obviamente yo puedo darle todo mi cariño y todo mi amor, pero yo no sé tratar bien a mi abuela en las necesidades y en aquellas concreciones que ella necesita en su día a día. Y es necesario que se lleve de una determinada forma, que yo, como no estoy formada y no estoy especializada porque no estudio una carrera universitaria o no me han enseñado cómo hacerlo, entonces no voy a ser capaz de darle. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que resulta que tiene que venir una persona especializada a mi casa a cuidar a mi abuela, y yo no puedo ocuparme más allá de darle todo mi cariño. Al fin y al cabo, los padres pueden darle cariño, no les pueden dar la educación que necesitan. Y ustedes no han probado que ellos lo tengan. Por tanto, vemos que esto no es así. Además, en segundo lugar, otro pequeño problema, y es que existe una cosa que se llama saturación. Es decir, cuando tú te encuentras con una persona que está todo el día enferma, y sobre todo cuando es una persona que es cercana a ti, resulta que te encuentras en una situación en la que cada día te saturas más y al final acabas encontrándote con una situación de desesperación. Necesitas vías de escape. Y precisamente esta educación formal es esa vía de escape para los padres, para que puedan tener un tiempo para ellos mismos, porque estas personas necesitan tantas necesidades que al final lo que les genera es directamente una dependencia tal que no pueden vivir su propia vida. Por tanto, es bueno que vayan a esta educación formal. Pero vamos al resto de alumnos que nos especifican, porque vamos a ver cuál es el problema que existe con esto y por qué también era necesario este análisis. Verán, tenemos que ver que es que los padres no están especializados. ¿Qué pasa? Que se producen dos consecuencias negativas. En primer lugar, los padres no pueden detectar ciertos trastornos que se pueden generar mientras se da una vida escolar. Por ejemplo, hiperactividad, déficit de atención, dislexia. Esto es perjudicial para el propio niño. ¿Y por qué es perjudicial para el propio niño? Porque los padres no van a saber adecuarse a estos déficits o ni siquiera van a saber detectarlos. En el momento en que no se sabe detectar, no se le puede dar la educación especializada que necesita. Por ejemplo, un niño con déficit de atención lo que necesita es dársele o bien unas pastillas, se necesita estar más encima de ellos. O bien, un niño con dislexia se necesita hacer una serie de cuadernos que hagan que su dislexia vaya disminuyendo. Si los padres no son capaces de detectarlo, o B, si lo detectan no saben cómo llevarlo, entonces va a ser perjudicial para el niño porque se va a ver en desventaja y no va a ser capaz de adquirir los conocimientos que necesita, produciéndose un fracaso escolar. Pero vamos a ver si además este niño fuera normal, y ahora mismo le concedo un punto, perdón, es que hay muchas cosas que decir. Este niño fuera normal y realmente no tuviera ningún problema y que no produciese ningún problema. Bueno, pueden pasar dos cosas. Primero, que los padres exijan poco porque al final es un niño, o que bueno es, que bien lo hace todo. ¿Qué pasa? Se produce fracaso escolar de nuevo. ¿Por qué? Porque no superan estos exámenes de conocimientos mínimos, porque realmente no llegan a superarlos. Segundo, se les puede exigir mucho. ¿Qué es lo que genera cuando se le exige mucho? Primero, que no entienden la diferencia entre colegio y estudios, y ocio, lo que genera directamente una especie de trastorno que se llama estrés y depresión en el propio niño, porque se ve sobreeducado o sobreactivo, porque tiene demasiadas actividades. Por tanto, precisamente la separación entre colegio y casa es lo que va a generar este
este efecto positivo en los niños. Pero es que además estos padres no tienen estos conocimientos específicos, es que se necesita una carrera universitaria como es un magisterio precisamente para adquirir estos conocimientos y poder dar clases a estos niños. Y en el momento en que no se tienen esa carrera universitaria específica, no se van a poder cubrir esa necesidad de poder educar en estos documentos. Le puedes educar en cómo comer en la mesa, pero no le vas a saber educar en cómo aprender matemáticas y lengua, porque por mucho que nos haya intentado decir que no importa, que es mejor la especialización, se necesita una cultura general y se necesita saber de todo. Y si los padres no saben de matemáticas, no van a saber enseñarles matemáticas de forma correcta. Pero es que además, ¿cuál es la consecuencia al final? ¿Cuál es el impacto que genera esto en los niños? Y es que lo que genera es que se encuentren una desigualdad respecto del resto de niños que los que han ido a la educación formal. ¿Por qué? Porque al final lo que van a verse es que han tenido mayores fracasos escolares o han tenido menos conocimiento, lo que les va a crear una desventaja tanto en el ámbito laboral como una posibilidad de exclusión precisamente porque no pueden acceder a estos puestos. Pero es que además hay unos beneficios en la educación formal mucho mayores que se pueden adquirir, no solo los que han explicado mis compañeras de Camaranta, sino que además es que yo me integro mejor en la sociedad en la que vivo. Pongamos en el caso de los extranjeros que vienen a esta sociedad, que tienen más probabilidad de querer esa educación personalizada porque tienen otra cultura. Si yo cojo al niño y se encuentran en la educación formal, lo que van a generar es ese link entre la familia y el colegio, que al final lo que va a generar directamente es que el niño se va a integrar mejor y la familia extranjera que venga también se puede integrar mejor. Por lo tanto, también es un beneficio para el propio niño para poderse integrar en la nueva sociedad en la que vive. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso al expresionista de la oposición. Llegamos al látigo de gobierno para cerrar el debate de la Cámara de Gobierno. Buenas tardes, soy Cristina Oñate y como latigo de gobierno voy a empezar refutando todo lo que nos ha dicho la Cámara Alta y luego la otra mitad del discurso para refutar todo lo que nos ha dicho la Cámara Baja. Muy bien, para empezar, nos han traído que es que esta va a ser una educación mucho peor y que es que los niños no tienen derecho a elegir, ¿verdad? Los niños tampoco tienen derecho a elegir qué se ponen y qué no se ponen, a si reciben una educación religiosa y no religiosa. Entonces, ustedes asumen que un niño está más capacitado para elegir que un adulto. Nosotros pensamos que precisamente por el hecho de ser un adulto, de tener 40 años, estás más capacitado para elegir que si eres un niño de 7 años y dices, quiero ir al colegio, quiero ir a este colegio. Es que un niño no tiene capacidad para decidir. Entonces, esto, si a usted le parece tan mal, el niño, cuando llegue a determinada edad, podrá decidir por sí mismo. O sea, eso no tiene ningún tipo de peso. De todas formas, nos hablan de que es que van a tener una educación mucho peor. Verán, yo les pregunto si han leído la segunda parte de la moción, porque es que justo al final dice, van a pasar un examen de conocimientos mínimos. ¿Qué sucede? Que si yo voy a un colegio normal y saco todo 5, habría aprobado esos exámenes de conocimientos mínimos y por tanto puedo pasar de curso. ¿Qué sucede? Que es que un niño educado en casa, si pasa esos exámenes de conocimientos mínimos, es que efectivamente es como si lo hubiera sacado todo 5 y entonces puede seguir. Es verdad que un niño que saca todo 9 y otro que saca todo 5, es verdad que no van a adquirir el mismo conocimiento y aún así se les deja pasar a todos de curso porque entendemos que si tienes ese conocimiento mínimo puedes pasar de curso y por tanto has recibido una educación suficiente. Luego nos hablan dentro de este punto nos dicen que es que no es completa, aparte de por las materias prácticas, que no tiene sentido porque es que nos han leído la segunda parte de la moción, por la falta de socialización. Muy bien, vamos a ver, esto aquí es que nos están montando un prototipo de padre que me parece a mí que no se corresponde con la realidad y esto es muy importante entenderlo. Un tipo de padre que decide educar a su hijo en su casa no es un padre cualquiera, es un padre a lo mejor sobreprotector, un padre que de verdad quiere que su hijo sea un fuera de serie, un padre que de verdad cree que él es el mejor para educar a su hijo y que de verdad quiere y que de verdad está centrado en su educación. Es decir, tenemos a un padre que a lo mejor es capaz de dejar su trabajo o incluso estudiar magisterio para luego poder educar a su hijo solamente por ese gran interés que tiene. Entonces, sacando de este interés el tema de la socialización. Si tenemos estos tipos de padres que están realmente pensando en sus hijos, es imposible pensar que no van a centrarse también en que socialicen y en que se relacionen con otros niños. Y efectivamente esto lo pueden hacer de muchas maneras, vecinos, primos, otros niños que están en estas situaciones, es decir, que ese no es el problema. Y de todas formas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la socialización si tenemos que estos niños van a colegios normales y sufren bullying? Verán, lo que nos ha la compañera es... No,
Sí, perdona, es que el bullying es un problema que tenemos en España ahora mismo muy importante. Dice, es que entonces habría que utilizar campañas contra el bullying. Verán, ahora mismo en un colegio privado a lo mejor es muy fácil impulsar una campaña contra el bullying. ¿Qué sucede? Que no en todos los colegios de España, sobre todo colegios públicos con bajo nivel económico y que reciben poca atención, a lo mejor no son capaces de desarrollar unos planes contra el bullying tan fuertes. ¿Qué sucede? Que esta socialización que nos han traído, que es tan importante, ese niño no va a poder tener ese plano de su vida correctamente realizado. Sin embargo, si unos padres se dan cuenta de que el niño con 12 años le hacen bullying y los niños le dicen, por favor papá, sácame del colegio, estos padres van a tener esta herramienta para que su hijo pueda dejar de sacar bullying. Su pregunta. ¿De qué manera va a acabar con el bullying al insolar al niño fuera del colegio, existiendo además cosas como el ciberbullying? Muy bien, el ciberbullying se sabe de esta moción, pero de todas formas, efectivamente es que llevarlo a educar a casa no es insolarlo, es sacarle de un ambiente perjudicial y que a lo mejor el colegio no está cumpliendo, no está consiguiendo erradicar este bullying. ¿Qué sucede? Que es que si el colegio de verdad puede erradicar este bullying, los padres no se van a plantear sacarlo de casa. Nos estamos encontrando en los casos en los que evidentemente no tienen otra opción. Y luego nos hablan de que, qué pasa si no se encuentran con la vida real. Verán, es que a nosotros nos parece que es que la mejor manera de enfrentarte a la vida real es si tienes la mejor educación posible y los mejores conocimientos. ¿Qué sucede? Que si es que entonces no van a saber lo que es trabajar con un niño vago en el grupo. Verán, es que usted nos acaba de evidenciar que muchas veces en los colegios no hay especialización suficiente y que evidentemente hay niños vagos en los grupos. Con esto lo que conseguimos es que nuestro niño no sea el vago del grupo, porque efectivamente nosotros le vamos a poder dar toda la atención que necesitan, no como en los colegios, que efectivamente niños vagos, porque no se les da la atención suficiente. Sí, dígame. Entiendo que el problema del bullying no es el buleado, es el bully, pero segundo y más importante, lo que yo digo es que como... Bueno, gracias por su punto, es que no voy a aceptar dos, voy a aceptar uno. Verá, efectivamente el problema es el niño que hace bullying. Y esto nos va a llevar, esto es que se lo voy a contestar con otro punto que nos ha hecho, que dice, es que, claro, si vas a un colegio y te encuentras a un niño negro, pues entonces vas a dejar de ser racista. Aquí no nos tenemos que centrar en el bullying, nos tenemos que centrar en el chico que recibe bullying, que a lo mejor es ese chico negro, que no tiene por qué ser una herramienta de educación para otros niños que no reciben la suficiente educación en el colegio y en su casa. Es decir, un niño negro a lo mejor se tira toda su vida teniendo bullying y al final del colegio le dice otro, oye, perdona por llevar haciéndote bullying toda la vida y fastidiarte tu proceso de crecimiento y de maduración, pero oye, ya he aprendido a no ser racista. No, perdonen, es que esto no se funciona así. Nos tenemos que la educación se produce en la infancia y en la adolescencia, que son muy situaciones, o sea, momentos muy delicados de la vida y que por eso mismo necesitan una mayor especialización. Luego, la Cámara Baja nos ha hablado de que es que, claro, de que los conocimientos van a estar mal explicados porque aquí entendemos que son estos unos padres que han dicho, bueno, venga, vamos a educar a nuestro hijo porque es que no tenemos nada mejor que hacer. No, precisamente ese no es el perfil de padre que acude a esta educación. Es un padre que a lo mejor ha hecho magisterio solamente para poder educar a su hijo, un padre que a lo mejor deja su trabajo para educar a su hijo y que por tanto entendemos que si este padre tiene realmente esta ambición y este interés, va a coger y se va a formar, va a hacer todo lo posible por darle la mejor educación a su hijo. Es que si no, directamente no acudiría a este plan, es que no entra en el marco. Y luego nos hablan de la sobreeducación. Verán, el problema de la sobreeducación es que ya ahora sí sucede, es decir, aplicar o no esta medida no va a acabar con el problema de la sobreeducación y de la sobreatención que reciben algunos niños. O sea, esto ahora mismo ya sucede, pero es que aquí radica en la libertad de los padres. Hay padres que llevan a sus hijos a los colegios y ahora sí les exigen muchísimo, pero es que esto no tiene por qué ser nada malo porque estos niños muchas veces suelen ser lo más top de la sociedad, suelen ser muchas veces los mejores abogados, los tal, porque sí, no tiene por qué, es que hay muchos casos. Aquí está el punto en que radica en que el padre tiene esa libertad para decidir sobre su hijo. Y de todas formas, un punto muy importante que no se ha tenido en cuenta, que es que, aquí existe la marcha atrás. Es decir, aquí existe la marcha atrás. Si tú ves que efectivamente tu hijo no ha pasado el nivel de conocimientos mínimos, aquí lo que vas a conseguir es que el padre diga, vale, los conocimientos mínimos, el Estado le obliga a meterle en un colegio. Si un padre ve que efectivamente no está funcionando o puede dejar de hacerlo, va a poder meterse al año siguiente en el colegio. Es decir, aquí lo único que nos jugamos es un año, no que es que esté desde los 3 años a los 18 metido en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Rogamos a los equipos que por favor vayan más bajo en mesa para que se pueda ir al orador. Y damos la bienvenida al último orador para cerrar el debate. Sí,
Sí, este debate es un ejemplo perfecto de la diferencia entre solucionar un problema y huir de un problema. La premisa básica que parecía que nos tendría que haber probado el gobierno, al menos para empezar a poder debatir, es que esto de alguna forma garantizaba una buena educación del hijo, al menos en unos conocimientos mínimos. Y esto no ha sido probado en todo el debate. Miren, ellos nos han querido decir, por ejemplo, que iban a evaluar no solo conocimientos, como decía la moción, pero bueno, vamos a dárselo por válido, sino también competencias. Competencias horizontales, como sociales y tal. No nos han dicho cómo. Han dicho, cámara baja, una educación completa. ¿Y cómo la van a evaluar? Y luego era contradictorio con el hecho de que vamos a dar menos conocimientos, como las mates, si no les gustan al niño. Es decir, tenemos tres contradicciones en una. No sabemos cómo lo van a enseñar, no sabemos cómo lo van a evaluar, y es contradictorio con una educación completa que quieren poner, quitando horas. Además de eso, han tenido un lío tremendo con el bullying, que voy a pasar a ello, aunque no sé de lo que estoy hablando, pero decían, mira, vamos a un punto fundamental, ¿de acuerdo? La única figura de autoridad en este sentido que va a tener el hijo va a ser el padre. El padre que le va a decir lo que está bien y lo que está mal. Además, no tiene otros profesores que le digan lo que es correcto e incorrecto en cuanto a conocimientos. Luego va a ser su única figura de autoridad. ¿Qué va a pasar? Que vamos a permitir que cuando haya bullying, según el mundo de estos compañeros, vamos a decirle, no, el raro eres tú, te alejamos de esta persona que te está haciendo daño. Lo estamos permitiendo. Es como si un policía ve a alguien aparcando mal en la calle y no hace nada. Estamos mandando un mensaje al niño de esto está permitido, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que tú seas negro o que te peguen a ti. Si te sientes mal, es un problema que tú tienes que solucionar. Entiendo que tenéis algunas cosas. ¿Cómo aseguran los colegios que estos niños pasen de curso? ¿Lo hacen con exámenes y con cosas de competencia que sería lo mismo que estaríamos haciendo con estos niños que también estudian en su casa? ¿Cómo aseguran? Bueno, no lo aseguran, pero tienen mejores métodos. Lo importante, yo no estoy diciendo que todos los niños van a aprender absolutamente todo. Estoy diciendo que los métodos son mejores, ¿de acuerdo? Y luego, en base a esto, ellos han tenido una idea errónea, al no saber diferenciar entre lo que es saber y lo que es saber enseñar. Ellos parecían entender que si tú sabías mucho, sabías enseñar mucho. Completamente erróneo. Hay una carrera que se llama magisterio. Yo personalmente no dejaría que me operara una persona que no ha estudiado una carrera que se llama medicina. Y preferiría que no me enseñaras que una persona que no ha estudiado esa carrera, y sobre todo a mis hijos, porque para algo está ahí, para algo se enseña, y no es lo mismo no estudiarla que estudiarla. Ellos han querido basar esta premisa, se solucionaba en el amor al hijo. Es decir, como le quieren mucho, van a poner mucho esfuerzo y aprender muchas cositas para transmitírselo al hijo. Vale, no nos lo han terminado de probar del todo. Al margen de lo que están haciendo ellos es, si leo bien la moción, es permitir que los padres eduquen a los niños. No nos han dicho en ningún momento vamos a controlarlo con exámenes, vamos a hacer una serie de inspecciones. Nos han dicho que lo permitirían y nos han puesto el caso de ese padre que tal y cual. Pero en este mundo en el que se permite, también es válido el caso de un padre que no tiene ni idea y simplemente lo hace. No estáis asegurando una buena educación. Y decían nuestros compañeros sobre la marcha atrás. Miren, le voy a hablar sobre la marcha atrás. ¿Qué pasaría? Vale, yo educo a mi niño tal y cual y me doy cuenta de que le está yendo muy mal. Le hago marcha atrás y lo que quiero hacer es educarlo en un colegio formal. Bueno, pero la desigualdad ya se ha creado. El niño ya va con retraso. Si ha suspendido un año, a ver, si la evaluación ha salido mal y ahora el niño va con retraso, el daño ya se ha hecho, porque vamos a permitirlo. Lo que quiero decir es que no ha habido nada, absolutamente nada, del lado del gobierno que nos pruebe que este sea un método, un mundo aplicable para sustituir la generalidad o al menos ciertos casos en temas de educación reglada. No nos han dado ni un solo beneficio, primero ni la premisa mayor que la educación de conocimientos iba a ser al menos parecida, ni de que iba a tener unas competencias extra. Por tanto, ni lo sustituyen la generalidad ni lo sustituyen un solo caso marginal. Sí, es su punto. Sí. ¿Qué cree usted que va a tener más capacidad de adaptarse al niño? ¿10 profesores con cada uno 40 alumnos o un padre con un hijo que sí puede conocer? No solo, yo opino que sería el sistema el que tiene que adaptarse al niño, no el niño al sistema, si no estamos haciéndolo justo al revés. Es decir, si tú eres negro y te rechazan por ser negro, no creo que tú tengas que cambiar tus aspectos sociales y demás para adaptarte a que los demás les gustes a los demás. Vale, además había una cosa de que los padres viven lejos, mira, es lo mismo, es decir, si tú justamente te quejas de que solo haya población en sitios urbanos,
Lo que no puedes hacer es decir, vale, pues los que vienen en los pueblos vamos a aislarles más y les vamos a dar la opción de que se eduquen entre ellos. No solo puedes hacerlo poniendo colegios, sino uniéndolos por carreteras, puentes, más servicios entre medias. Es decir, aislarles más, darles la opción de que se eduquen entre ellos, no es la solución. Vale, por todo esto, ¿qué hemos dicho nosotros? Hemos dicho una serie de cuestiones muy sencillas. Primero, que el conocimiento mínimo no estaba garantizado. Que estos padres no tienen una formación y no van a poder darlo. Segundo, hemos hablado de que estos padres, de que estos niños, en los casos específicos, crean ciertos problemas. Por ejemplo, el problema de la saturación, de los niños con síndrome de Down. Si un padre tiene que cuidar a un hijo con unas necesidades especiales y lo está haciendo todo el día y no tiene ningún tiempo para descansar, revierte en el propio perjuicio del padre a la hora de educarle. Si hay unas personas especializadas en hacer eso, por supuesto, ahí liberan su saturación, y no solo eso, es que están mejor preparadas. No solo en los casos peores y concretos, sino en un caso con perjuicios más generales, decía mi compañera Lucía, déficit general, déficit de concentración, déficit de poco trabajo en equipo, todo eso se puede volver a conseguir. Y en los casos normales, no solo eso, sino el estrés de ver solo a tu padre, el estrés de estar tú solo, también revierte. Mira, el impacto está en que va a haber una desigualdad al final del día. Y es que el niño que no ha estado con una educación que se asegura buena, no puede competir en igualdad de condiciones. También decía mi compañera Lucía acerca de los extranjeros. Es un link, si nosotros damos la opción de que se puedan educar contra ellos teniendo su propia cultura e idioma, se crean un gueto, como los chinos. Pero si nosotros estamos y les obligamos a que vengan a nuestras propias escuelas, hay un mix cultural que revierte en toda la sociedad. Al final lo que podemos decir es que con su solución, que no es una solución sino una acción que se acomete con una serie de perjuicios, los bullers siguen haciendo sus cosas malas, los negros son alejados de la sociedad y las personas con propios problemas siguen teniéndolos. Y en los nuestros no ocurre nada de eso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias.